Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio abierto. Es el primero de esta tercera semana de lo que es este módulo 2 de la información al conocimiento. Les recuerdo una vez más, su grupo es M2C1G58-052. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual a lo largo de este módulo. Vamos a estar aquí en lo que es, repito, el primer espacio abierto de esta tercera semana. Esta tercera semana comenzó el pasado 22 de enero, es decir, el día lunes, y va a finalizar el próximo domingo 28 de enero de este año ya, que es 2024. Ok, déjenme avanzar. Ok, tenemos esta secuencia de trabajo que conlleva bienvenida, objetivo, revisión de actividades de esta tercera semana, que son varias, desde actividades integradoras, actividades formativas y también lo que conlleva la participación dentro de los distintos, bueno, el foro y también lo que conlleva las encuestas a realizar durante esta tercera semana. Se los estaré recordando más adelante. Pero bueno, por acá ya tenemos lo que es este espacio abierto. Recuerden que únicamente se realiza la grabación, ya que se tiene que subir el video a lo que es el espacio de la pizarra de sesiones para que ya sea que ustedes que ingresaron al espacio en tiempo real quieran revisarlo nuevamente o las personas que no pudieron ingresar al espacio puedan entrar a lo que es esta grabación. Ok, entonces recuerden que también tenemos dudas y comentarios con respecto a la tercera semana. Recuerden que en cuanto a algún tipo de aclaración por alguna actividad, ya que es personal la actividad, se comenta dentro de la mensajería y dentro de este espacio es únicamente para las dudas y comentarios de la tercera semana o alguna duda con respecto a una extensión de tiempo. Ok, secuencia de trabajo, bienvenida, objetivo y revisión de actividades, perdón, y dudas y comentarios que pudieran tener, repito, de esta tercera semana para que tengamos así bien puntual lo que tenemos que ver durante este espacio. Ahora, tenemos el objetivo. Recuerden que cuando se trata del espacio abierto, no solamente es que ustedes puedan recibir la información, sino que también puedan aportar ustedes. Entonces, dentro de esto, su participación debe ser activa, especialmente cuando se trata de, por ejemplo, la asignación de puntos. ¿Por qué? Porque de repente se puede confundir como que con únicamente ingresar al espacio abierto, ustedes tengan automáticamente esta puntuación extra. Pero recuerden que no es así. Debe haber participación activa para que se les pueda asignar, para que lo tengan presente. Ahora, ustedes pudieron revisar ya quizá los contenidos de esta tercera semana que conlleva a los distintos recursos o también que pudieran revisar ya incluso las actividades o que ya hayan avanzado en las mismas. Les recuerdo también que tenemos las reglas de comunicación virtual. Por ejemplo, ya que vamos a estar ocupando el micrófono para que podamos realizar una participación, no vamos a encenderlo para participar de manera automática, sino más bien que primero vamos a levantar la manita que está en la parte de arriba, que recuerden que es una manita que está así, en la cual ustedes al apretarla les va a aparecer un número a un lado de su nombre. Por ejemplo, ahorita yo le di clic, entonces a un lado de mi nombre aparece un 1 y ese es el turno que tengo para participar. Entonces, ya que somos 4 personas en tiempo real, si ustedes quieren participar, lo pueden hacer, pero primero hay que levantar la manita, porque si dos la levantan al mismo tiempo, entonces es más fácil que pueda decir, Gabriela levantó primero su mano, entonces ya Gabriela puede participar. O que pueda decir, no, fue Mayra y Mayra pueda participar. En cambio, si únicamente 2 personas al mismo tiempo activan su micrófono, se pueden interrumpir de manera mutua y no va a quedar muy comprensible la participación. Entonces, primero manita y ya después se puede encender el micrófono cuando se les indique. Ok, ahora avanza una vez más.
Aquí tengo esta tablita de contenidos. Ya estamos un pasito más allá de lo que es la mitad de este módulo. Recuerden que cada módulo tiene una duración de 4 semanas en las cuales ustedes están entregando actividades, revisando recursos de manera activa, porque una vez que se concluye el módulo en un día domingo, se tiene lunes, martes y hasta miércoles máximo para que su asesora, en este caso yo, pueda evaluar lo que son sus distintas actividades para que se puedan ustedes ir al espacio en el cual descarguen su portafolio de evidencias. Entonces, recuerden por favor que estamos ya a un poquito más allá de la mitad del módulo para que tengamos esta parte de ir finalizando nuestras actividades en tiempo y forma y especialmente para que no vayamos a dejar nada atrasado, ¿vale? Así que por aquí les recuerdo que ya atravesamos por la unidad 1, unidad número 2 y ahora nos encontramos en la unidad número 3. Esta unidad número 3 se llama, ay, perdón. Esta unidad número 3 se llama, a ver, permítanme tantito, por favor. Es que no me permite realizar la acción. Denme un momentito para solucionarlo y enseguida regreso. Ok, listo, estoy de vuelta. Ok, les comentaba que esta unidad número 3 se llama Analizar y escribir para comunicarse en distintos contextos. Es la última unidad de este módulo 3, no porque se vaya a acabar el módulo esta semana, sino más bien porque, como recordarán, el módulo está compuesto por 3 distintas unidades. Entonces, cuando se trata de esta unidad, ya es la última porque la siguiente semana, que es la cuarta y última semana, ya no hay unidad nueva, sino más bien que vamos a integrar unidad 1, unidad 2 y unidad número 3 para que a través de esta integración de todo lo que vimos a lo largo de esas 3 semanas se realice proyecto integrador y se realicen participaciones en el foro de integración. Entonces, una vez que concluimos con eso, bueno, pasamos a lo que es la unidad número 2. Coloco también esta unidad número 2 justamente porque cuando se trata de esta unidad número 3, como muchos y muchas de ustedes ya pudieron revisar, va de la mano con distintos textos que vimos durante la semana número 2, que son los textos literarios. Entonces, por eso se ponen en conjunto tanto unidad 2 como unidad número 3, porque vamos a relacionar lo aprendido de la 2 para retomarlo en esta 3 y poder realizar nuestras actividades integradoras que tiene que ver con 2 temas principales, que son por un lado el relato y por otro lado la reseña. Pero antes de avanzar, por favor coméntenme, ¿tienen alguna duda en cuanto a la realización de las actividades de esta semana 3? ¿Sí, Luis Miguel? Tienes encendida tu cámara, pero no logro escucharte. Veo que estás hablando. Per- Perdón, mire, yo ya hice el relato de la actividad 5, la realicé en primera persona. Ahora tengo unos pequeños problemas para el punto de partida acerca de los comentarios. Ya vi lo que viene siendo cómo hacerlos, cómo ponerlos, pero no sé cómo plantear los comentarios. Ahí estoy un poco más atorado. ¿A qué te refieres con plantearlos? Por ejemplo, cuando me dicen lo de la introducción, el desarrollo y la conclusión, mm, eh, veo que tengo que poner, mi introducción es por tal cosa, entonces ahí es en donde no me da.
Justamente como acabas de mencionarlo, únicamente tienes que señalar cuál es la introducción y por qué, cuál es el desarrollo, por qué, cuál es el cierre, por qué, cuáles son las pistas y por qué. Es decir, no vamos a señalar, por ejemplo, hasta el final de nuestro texto que ese último párrafo es la introducción, porque la introducción sabemos que va al inicio. Claro, Entonces, vamos a colocar, es la introducción porque es una frase con la cual se inicia el relato, que se empieza con hacía mucho tiempo o hoy voy a contarles la historia que me contaba mi abuelo acerca de. Entonces, es lo que vamos a colocar. Podemos colocar, por ejemplo, el cierre no lo vamos a poner a la mitad de nuestro texto. claro. Entonces, vamos a colocar nuestro cierre al final y vamos a indicar por qué. Porque se concluye la historia desde que tal, 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 tal. Entonces, eso ya va a depender del relato de cada uno de ustedes y qué fue lo que pensaron cuando lo estaban escribiendo. Ok, sí, ese estaba yo un poco atorado, de más que nada por el armado de las frases, de los motivos en los cuales, ahí sí estaba yo un poco perdido, la verdad. Sí. Pues muchas gracias, maestra. Por nada, Luis. ¿Alguna otra duda con respecto a las actividades o por qué se encuentran en este espacio? ¿Algún comentario? Recuerden lo de la participación activa. Ok, Mayra, te escucho. Buenas tardes, asesora y compañeros. Este, la actividad número 5 dice que es en tercera persona. ¿Es como yo contar la historia que alguien me contó? ¿O cómo especifico eso? Para empezar, tú tienes la elección de si tú quieres relatarla en tercera persona. ¿Ok? Eso es primero. Segundo, si lo relatas en tercera persona, tiene que ver con que también se le conoce como narrador omnisciente. Por ejemplo, mm, era un día miércoles 24 de enero del 2024 cuando la asesora Keira y sus estudiantes Mayra, Gabriela, Laura y Luis se encontraban revisando cuál es el propósito de la unidad número 3 cuando de repente escucharon la alarma sísmica y cada uno salió como pudo del lugar en el que se encontraba. En tercera persona, ¿por qué? Porque esta voz que relata, que en realidad es la mía, no participa dentro del relato. Es decir, va a narrar lo que hacen todos los personajes, va a narrar todas sus acciones, pero no es un personaje en sí de lo que está ocurriendo en el relato. ¿Me explico? Sí, asesora. Gracias. Por nada. ¿Ok? ¿Alguna otra duda con respecto a las actividades integradoras, formativas, socioemocionales o con lo que respecta a la tercera semana? ¿Ok? Laura, te escucho. ¿Qué tal, asesora? Buenas tardes, compañeros. Yo nada más para ver si entendí. En el relato que hicimos, donde dicen los comentarios, por ejemplo, si yo pongo introducción, tengo que poner la introducción es porque todo comienza en cierto lugar y a cierta hora. El desarrollo es porque se va describiendo cómo fueron los sucesos. ¿Es así como se tiene que hacer? Sí, justamente retomando los elementos de un texto, que fue lo que vimos en la segunda semana, es cómo se va a hacer las indicaciones a través de los comentarios en el relato que ustedes elaboraron. El escrito, por supuesto. Ah, ok. Gracias. Por nada. Ok, me parece que ya no hay ninguna duda más. Entonces,
Voy a comenzar a compartir lo que es la actividad integradora número 5 para aquellos y aquellas que no están en tiempo real y que pudieran tener alguna duda con respecto a la realización de sus actividades de esta semana. Por favor, me indican cuando puedan visualizar la pantalla. Ya, maestra. Muchas gracias. Ok, aquí tenemos actividad integradora 5, el relato. Esta actividad va a basarse en la cuestión de una historia. Es decir, por ejemplo, una de sus compañeras tenía una duda acerca de si podemos contar algo que ya nos contaron. Un relato justamente puede ser algo que nos contaron nuestros papás y que sus papás se los contaron a sus papás y así de generación en generación. ¿Por qué? Porque finalmente algún tipo de lectura, especialmente la literaria, se puede contar de distintas maneras. Por ejemplo, alguien puede contar el cuento de Blancanieves y no necesariamente va a requerir el libro para leerlo tal cual, sino más bien que puede que ya sepa la trama de la historia y únicamente contarlo de la manera en que mejor pueda explicarlo. Entonces, esta es la manera en que un relato puede ayudarnos justamente a esta cuestión que tiene que ver con el tema de la lectura de la segunda semana, en la cual podamos seguir trabajando esta cuestión de la imaginación, porque cuando alguien nos cuenta algo, vamos a escuchar si nace la curiosidad e interés por aquello que nos están contando. Entonces, de esta manera, esta actividad nos va a permitir explorar nuestra creatividad para que dentro de esta invitación que podemos hacer a otras personas para que lean, vamos a poder explicar un tema particular o una idea que tengamos con base a una lectura. El propósito como tal de la actividad es que cada uno y cada una de ustedes puede elaborar un relato oral y un relato escrito. ¿Sobre qué? Sobre uno de los textos literarios. Recuerden que la semana pasada, durante la actividad integradora número 3, que fue la de selección de texto e ideas aplicables, vimos 4 tipos de textos y uno de ellos fue literario. Y a su vez, ese tipo de texto contenía 2 opciones. Esas 2 opciones son las únicas en las cuales podemos basar esta actividad. No podemos buscar otra lectura en Internet. Únicamente tenemos estas 2 opciones para elaborar nuestra actividad. No nos podemos basar en un texto científico, no nos podemos basar en un texto informativo, no nos podemos basar en un texto periodístico. Únicamente nos podemos basar en un texto literario. Así que únicamente vamos a tener 2 opciones. Lo que necesitan para elaborar su actividad es escribir un relato, por supuesto, redactar dentro de este relato con buena ortografía, organizar también nuestros tiempos para que podamos redactar textos y podamos también utilizar herramientas para grabador de voz o video, dependiendo de la opción que ustedes elijan. ¿Qué van a entregar? Van a entregar un documento en un procesador de textos en la cual ustedes puedan incluir también una liga hacia el video o audio, dependiendo de qué es lo que hayan seleccionado de hacer. ¿Cómo lo realizaré? Vamos a imaginar que somos booktubers, así que en primer lugar, por favor, ¿alguien quiere participar contándonos qué es un booktuber? Mayra, te escuchamos. Algo de lo poco que he podido ver es una persona que da sus críticas por medio de YouTuber hacia algún contenido de libros. Eso es lo que he podido ver nada más. Muy bien, muchas gracias, Mayra. Sí, justamente, cuando hablamos de un booktuber, tal cual aquí nos los muestra la plataforma, book viene del libro y tuber de la plataforma de YouTube. Entonces, normalmente suelen existir los que son YouTubers que suben cualquier tipo de contenido a YouTube,
Pero cuando se trata de un booktuber, específicamente sube videos, reseñas, ya sean buenas o malas, acerca de algún tipo de libro, recomendaciones, sus libros favoritos, los libros que tratan acerca de cierta temática. Entonces, es aquí cuando ustedes van a imaginar que son un booktuber. Un booktuber va a explicar como tal que dentro de su video o podcast, que podría ser un audio como tal, ustedes van a imaginar que le relatan a sus seguidores un libro con tal de que puedan generarles interés. Es decir, que después de que ustedes les cuenten a sus seguidores acerca de ese libro, sus seguidores corran a buscar, o bueno, ya dentro de su mismo asiento únicamente busquen el libro que ustedes les acaban de recomendar para que también lo lean. Entonces, este es parte de lo que van a realizar durante su actividad. Primero van a elaborar un relato escrito. Eso es lo primero. Entonces se van a ir a su procesador de textos, van a abrir un nuevo documento, pueden agregar una portada si así lo desean y después van a colocar esta tablita que aparece aquí. Primero van a colocar un tema. Entonces, tenemos dos opciones en las cuales basar nuestra actividad. Recuerden que como únicamente podemos seleccionar lo que son los textos literarios, tenemos solo dos opciones. El Principito o La noche boca arriba. Y es todo. Entonces, ustedes deciden o El Principito o La noche boca arriba para elaborar su actividad, porque son las únicas dos opciones dentro del texto literario. Una vez que lo hayan leído, van a seleccionar una temática. Esto es, ¿qué parte del libro les llama a ustedes la atención o sobre qué tema consideran ustedes que tiene ese libro del cual pueden hablar en su podcast o su video? Y aquí van a describir justamente sobre qué quieren escribir dentro de la parte del tema. Después van a escribir el título. El título es cómo lo van a nombrar. Esto es, que ustedes van a decidir qué nombre lo colocan a su título. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, cada uno de ustedes al leer va a ir imaginando como tal algo. Entonces, no se tiene que llamar, por ejemplo, si ustedes eligen El Principito, no se va a llamar El Principito. Si ustedes eligen La noche boca arriba, su relato no se va a llamar La noche boca arriba. Van a utilizar un nombre original, creativo, compuesto por ustedes mismos o por ustedes mismas y lo van a renombrar, porque recuerden que es su relato, así que ustedes van a decidir cómo contarlo. Después van a seleccionar narrador. Ya una de sus compañeras mencionó que existe, por ejemplo, el narrador que es de tercera persona. ¿Alguien recuerda qué otro tipo de narrador existe? Sí, Luis Miguel. Es primera persona, tercera persona u omnisciente. No Ok, sé, muy bien. Muchas gracias. ¿Sabes a qué se refiere cada uno de esos tipos? primera persona es como que yo esté viviendo el relato. Tercera persona, estoy contando el suceso de lo que viven los demás personajes sin incluirme a mí en la historia. Ok, Y el omnisciente, pues ahí sí, ese sí estoy un poquito perdido. ok, muy bien. Muchas gracias. Ok. Para quienes no hayan podido revisar esa parte, recuerden que antes de iniciar su relato, les debe quedar muy claro cómo van a narrar. Es decir, si ustedes deciden narrar en primera persona, segunda persona o tercera persona, porque de eso depende muchísimo cómo es que se va a llevar a cabo su relato. ¿Ok? Así que ténganlo en cuenta. Luis Miguel, tienes tu manita levantada. ¿Quieres agregar algo más? Perdón, maestra, se me olvidó de quitarla. Ahí No está. te preocupes. Mil Ok, muy bien, muchas gracias. Luz, bienvenida a este espacio. Les preguntaba a tus compañeros, porque ahorita estamos visualizando la actividad integradora número 5, si es que tú recuerdas algún tipo de narrador, porque en esto se basa nuestro relato escrito para realizar la actividad integradora número 5. Hola, buenas tardes.
Hola, no, ahorita no recuerdo. Ok, gracias. Cuando se trata entonces de esta actividad, recuerden primero el relato escrito, pero antes de todo eso vamos a llevar a cabo la lectura porque si no, no podemos hacer nuestra actividad. Ok, entonces, una vez que ya tenemos estos 3 puntos, nos vamos con el inicio. El inicio justamente es cómo iniciamos un relato. Es decir, voy a iniciar con, hoy voy a contarles la historia que ocurrió una noche en la cual o voy a contar, esto viene desde una galaxia en la cual me gustaría compartirles que, y ya entonces ustedes hablan acerca de lo que quieran, del tema previamente seleccionado de la lectura que hicieron. Y ya una vez que tienen estos 4 puntos, entonces ya se ponen a escribir su relato y una vez que está terminado, entonces van a colocar una herramienta dentro de justamente los comentarios en la cual ustedes puedan señalar cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es el cierre, porque recuerden que estos 3 elementos componen un texto. Y si no tenemos cierre, por ejemplo, está incompleto. Entonces es lo que debemos agregar. Por otro lado, vamos a incluir indicios. Los indicios son pistas, es decir, que si ustedes comienzan justamente con la introducción y avanzan hacia el desarrollo, que una vez que lleguen al final, el lector o la lectora ya tengan una idea de qué podría ocurrir al final o que hagan sus teorías de qué podría pasar al final del relato. Para eso son las pistas, porque además permite que el lector o la lectora tenga curiosidad a que pueda terminar el relato y justamente se entere si lo que sospechaba se cumple o no se cumple con el cierre. Y una vez que finalicen eso, van a analizar su relato, van a ver que su ortografía sea correcta. Si ustedes consideran cómodo para ustedes justamente, van a ir con una persona de desconfianza, le van a leer el relato y le van a preguntar, oye, ¿qué entendiste en ese relato? La persona les va a decir, y si lo que esa persona entendió no tiene nada que ver con lo que ustedes quisieron escribir, entonces sería buena idea poder redactarlo otra vez o llevar a cabo correcciones para que a la hora en que sea leído pueda ser comprendido. Si la persona, en cambio, les dice lo que comprendió y coincide en su mayor parte o incluso completamente con los que ustedes quisieron narrar en su historia, entonces con eso ya va a estar finalizado porque ya no habría que hacer correcciones. Y una vez que ya está el texto escrito, entonces vamos a llevar a cabo lo que es el relato oral. Dentro de este, recuerden que puede ser audio o video, ustedes eligen. Lo que sí es que este audio o video debe durar máximo 3 minutos. Dentro de este van ustedes a contarles a sus seguidores, ahora sí con su propia voz en vivo y en directo, por qué deberían leer ese libro. Recuerden que es un relato, es decir, que una vez que ustedes finalicen su relato, la persona que lo lea va a tener interés hacia leer eso que ustedes acaban de contar. Pero recuerden, no van a incluir directamente su audio, sino más bien que lo van a subir a un espacio como Drive y van a compartir la liga. Y eso es lo que van a hacer. Y finalmente van a asegurarse de que el enlace que ustedes tengan sea correcto, es decir, que pueda ser visualizado o escuchado. Lo van a incluir en ese documento en donde está su texto, es decir, su relato escrito. Y por último, van a escribir en un párrafo de entre 5 y 10 líneas las diferencias que ustedes pudieron encontrar primero al relatar de manera escrita y después al relatar de manera oral. Pueden decir cuál fue más fácil para ustedes y van a mencionar por qué. Por ejemplo, a mí se me facilitó más la elaboración del relato escrito, ya que me permite llevar a cabo correcciones en el tiempo en el que me voy asegurando de que lo que voy escribiendo sea comprensible. En cambio, si realizo un relato oral, puede que me equivoque y tenga que volver a empezar la grabación porque quizá no soy bastante o no he aprendido hasta este momento la edición de un audio. Entonces, es así como ustedes pueden ir escribiendo estas diferencias, van a guardar su documento y van a enviarlo. Y listo. Recuerden, por favor, que si en su relato van a utilizar palabras del autor,
tienen que colocar citas y referencias. Porque si no se coloca esto, es como si ustedes básicamente estuvieran copiando y pegando y cuenta como plagio. Así que cuéntenme, por favor, alguna duda que les haya generado, alguna duda pendiente de esta actividad integradora número 5 de la semana número 3 del módulo 2. Ok, Laura, te escucho. Sí, asesora, ya me confundí un poquito en el relato escrito. En el relato escrito es referente a la lectura que escogimos, ¿no? Ya sea el Ujú, Principito o la Noche Boca Arriba. En ujú. el título no le vamos a poner lo mismo, que sería La Noche Boca Arriba, sino nosotros vamos a escoger un título que asimile lo que vamos a relatar. Sí, Ok, y de ahí el relato sí es en referencia a la lectura que escojamos. sí, mira, el título obviamente es referente a la lectura, pero no es el mismo título, porque ustedes están creando un relato, es decir, no le pueden poner el nombre de la lectura porque si no sería plagiar el nombre. Es decir, ustedes hacen su relato y el título tiene que ir de acuerdo a su relato, que está basado en el libro, pero que no puede ser copiar únicamente el título porque justamente sería plagiar el nombre. Ok, entonces lo único que cambiaría sería, entre comillas, el título. En cuestión del relato, es contar de una manera simplificada lo que nosotros leímos. No, recuerden que primero tienen que elegir un tema de todo lo que habla la lectura, porque si simplifican, no están haciendo un relato, están haciendo un resumen. El relato es seleccionar un tema. Por ejemplo, imaginemos que es la Cenicienta. Si ya leímos La Cenicienta, en lugar de basar o simplificar el cuento y decir todo lo que le pasaba a Cenicienta y tenía que salir e ir al baile y que tenía una hora fija para llegar y que su madrastra y que sus hermanastras le hacían males, quizá en la temática que yo me vaya a basar es en qué pasa con las hermanastras. A lo mejor lo que yo voy a narrar es el relato justamente de únicamente el tema de las hermanastras. Porque si yo cuento todo, entonces no es un relato, es un resumen de lo que acabo de leer. Ah, ok, entonces, por ejemplo, si yo escogí la lectura de La Noche Boca Arriba, yo escojo el tema, hablar de la persona que tuvo el accidente. Yo voy a relatar qué es lo que, perdón, qué es lo que sucedió después del accidente. De esa temática, sí. Por eso únicamente hay que seleccionar una temática. Ah, ok, entonces esa sería mi temática del relato. Sí, sí, Decir qué sí. pasó con ese chico después del accidente que tuvo. Si esa es la temática que seleccionas, ese va a ser tu relato. Ah, ok. Y en cuestión del relato oral, ese sí va a ser como si, por ejemplo, yo como mamá se lo cuento a mi hijo como una historia, como una historieta. ¿Como una qué, perdón? Como una historieta, o sea, como cuando uno les cuenta un cuento a sus hijos, así va a ser nuestro relato oral. No, el relato oral está basado en tu relato escrito. Lo que va a pasar es que no vas a leerlo, tú vas a elegir tus palabras para explicarlo, porque una historieta es algo diferente al relato. Ok. Bueno, gracias. Por nada, a ver, por aquí tenía otra mente levantada. Mayra, te escucho. Bien, entonces vamos a enviarle el relato escrito que nosotros hagamos en base a la lectura. Ujú. Ok, gracias. Recuerda que ese documento debe contener relato escrito, Sí, enlace al relato oral
ya sea audio o video, y las diferencias que encontraron al realizar esas dos actividades, así como las referencias de los documentos que están utilizando para realizar su actividad. Bueno, entonces la tabla que está aquí nada más es para que yo me guíe y haga yo mi relato. Por eso va tabla, relato, audio, liga al audio, mejor dicho, relato, perdón, diferencias entre relato oral y relato escrito, así tal cual en la orden que les presenté. Ah, muy bien, gracias. Luis, ¿cuál es tu duda? Sí, maestra, yo ya hice mi relato, pero creo que lo hice mal, lo voy a volver a hacer. No es enfocarme en la historia contada en primera persona. Usted me está diciendo, voy a buscar un personaje de la historia y voy a relatarla desde su perspectiva de él, como si yo fuera él o hablara de él. No, no, no. Una temática, no un personaje, una temática. Ok. O sea, mi historia no va a tener nada que ver con lo que planteó el autor. A ver, dentro de la historia habla acerca de ciertos temas. Ok. Tú vas a elegir uno de esos Y de ahí y voy tú decides si relatas en primera, segunda o tercera persona. No es obligatorio hacerlo en primera persona, eso lo decides tú. Ok. Lo que sí es que después de haber leído toda esa historia, tú decides con cuál temática vas a trabajar. En primera, segunda o tercera persona lo decides tú, pero tiene que estar basado en una temática. Ok. Ya. Ya, muchas gracias, maestra. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, recuerden, ya tenemos nuestro documento completo, ya lo podemos enviar y recuerden, por favor, cargar el archivo a la plataforma antes de que se venza el plazo. Ok. ¿Alguna otra duda con respecto a la actividad integradora número 5? No, ninguna. Ok. Por aquí veo a María Daisy, bienvenida a este espacio. Ya llevamos avanzado bastante, pero ¿tienes alguna duda puntual con respecto a las actividades integradoras de la tercera semana? Aún no termino de leer bien los contenidos, pero si no el viernes yo expongo mis dudas. Muchas gracias. Ok, recuerda por favor ingresar en el horario que se especifique. Ok, Sí, entonces, si una- ya no se encuentra aquí, vamos con la actividad integradora número 6. Ok, entonces ya vimos lo que hay que realizar con la actividad integradora número 5, vamos con la 6. Ya vimos por un lado otro tema que fue el relato, que es diferente al resumen. Ahora vamos con la reseña. La reseña como tal es que cada uno de ustedes pueda valorar un objeto, puede ser una película, puede ser un libro, puede ser un concierto, puede ser un teatro, puede ser un viaje, puede ser un restaurante, por ejemplo, o una comida como tal, porque eso les permite valorar, pero sustentar esa valoración. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vemos una película y ahí nos pone que le podemos poner máximo 5 estrellitas, podemos decidir si le ponemos 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella o ninguna estrella. Pero para que sea una reseña, no puedo decir que le pongo una estrella porque no me gustó. ¿Qué es lo que sí puedo hacer para que sea una reseña? Voy a colocarle una estrella, pero voy a explicar por qué. Es decir, quizá la introducción es que inicia en un pueblo en Italia y de repente aparecen en Londres y no explican cómo fue que pasó. Al final no se concluye o no explican justamente, entonces pierde una narrativa. Quizá la fotografía no fue buena o a lo mejor el vestuario que se supone tenía que estar ubicado en los 70s correspondía a los 2000, entonces no hay mucha congruencia entre ello, o la música que colocaban para ambientar la escena tampoco iba como tal
con la escena que estaba ocurriendo. A lo mejor ponían una canción que sonaba romántica en un momento de suspenso y no me provocaba el suspenso que debería. Entonces, se va a sustentar algo. No podemos decir únicamente de que no nos gustó y ya, sino que para que sea una reseña hay que sustentar esa opinión. Así que esto es lo que vamos a trabajar en esta actividad integradora. Para el propósito tenemos que es que cada uno pueda utilizar los elementos de una reseña crítica para que podamos elaborar una del tipo comparativa. ¿Por qué? Porque dentro de la reseña crítica hay distintos tipos y uno de ellas es la comparativa. Lo que necesitan para realizarla es identificar ideas principales y secundarias de un texto, que puedan utilizar los elementos de una reseña, que por supuesto utilicen buena ortografía, que asocien datos e ideas de los textos en una opinión y que organicen su tiempo para redactar los textos. ¿Qué van a entregar? Nos vamos hasta cómo lo realizaré porque de repente se quedan mucho en qué entregaré. Algunos de ustedes que pudieran estar viendo esta grabación, por favor recuerden que si hacen únicamente el qué entregaré, su documento va a estar incompleto. Por favor recuerden llegar hasta el cómo lo realizaré porque ahí viene punto por punto lo que hay que realizar y así no se entrega una actividad incompleta que genera una calificación baja. Así que el cómo lo realizaré nos dice que hay 2 artículos. Para esta actividad no vamos a elegir entre uno de los dos, vamos a utilizar los dos. Entonces, vamos a leer primero los 2 artículos. Para ello, nos vamos a ir a los enlaces, cada uno trae enlaces y trae sus datos de identificación. Entonces vamos a leer primero estos 2. Después nos vamos a ir al procesador de textos. Le podemos incluir una portada para aquellos y aquellas que tengan duda. Si la actividad no pide portada, no es obligatorio, por decirlo así, pero sí la podemos incluir de tal manera que a muchos les gusta incluir una portada. Entonces lo pueden hacer y no pasa nada. Pero si no lo hacen, tampoco pasa nada. Entonces ahí ya deciden ustedes. Entonces, ¿le ponemos portada o no le ponemos portada? Incluimos primero este cuadro. Este cuadro tiene 3 columnas. La primera dice elementos de análisis. La segunda dice el título del primer texto y la tercera columna, perdón, tiene el título del segundo texto. Entonces, en la primera columna vienen varias preguntas y cada una tiene 2 espacios en blanco. Después de haber leído las 2 lecturas, vamos a ir completando estos espacios, es decir, vamos a incluir qué es lo que explica la introducción de Indio Guarachudo y qué explica la introducción de Ricardo Pablo Pedro. ¿Cuál es el desarrollo del primer texto y del segundo texto? La conclusión del primer texto y segundo texto. Después vamos a colocar si consideramos que el título es adecuado. Pregunta para ustedes. ¿Alguno considera que uno de estos 2 títulos es inadecuado? Luis. Sí, porque la manera en que utilizan las palabras para referirse a la persona de la que están hablando es impropia, no es algo que hable bien de él, es como una ofensa que ellos están usando. ¿Cuál de los 2 títulos? El guarachudo. Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna opinión parecida a su compañero o puede decir, no, a mí me parece que los 2 títulos están bien? Laura. Yo, por ejemplo, en el de Ricardo Pablo Pedro, creo que es un título que no se entiende lo que se va a leer. No se entiende lo que se va a leer. Ok, puede ser que entonces no te brinde una idea de qué De lo que contiene el se texto. tratará la lectura, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Entonces, aquí justamente para cada uno, bueno, por ejemplo, su compañera Laura aportó algo acerca del título del segundo texto y su compañero Luis aportó algo del primer texto. Entonces, así como ellos aportaron, ustedes también, conforme vayan leyendo, van a asegurarse de tener como tal una respuesta para ambos espacios. Entonces, igual. Aquí, por ejemplo, lo que mencionaba su compañero Luis de el lenguaje que tiene que ver con indio guarachudo,
puede emplearse en esta pregunta que dice, ¿el lenguaje que emplean es comprensible y correcto? ¿Por qué? Entonces aquí ustedes también van a colocar si hay palabras que quizá no les parecieron que fueran las correctas para expresarse, quizá a lo mejor utilizaban un lenguaje muy técnico que tampoco se comprendía del todo, o quizá utilizaban algunas palabras que pudieran sonar despectivas. Entonces, cada uno de ustedes, después de haber leído los dos textos, va a ir agregando esa información a las columnas. Después tenemos esta pregunta. ¿Emplea datos para sustentar la información? Es decir, si es que tiene gráficas, si es que hay estadísticas, si es que incluye porcentajes, le vamos a poner sí tiene tal, 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 o no, no tiene ninguno. ¿Ok? Eso ya depende de lo que ustedes vayan revisando. Después nos pregunta cuál es la idea principal y si esta idea principal permite que se desarrollen ideas secundarias. Y tenemos qué aciertos consideras que tuvo el autor en su texto. Así que aquí nosotros como tal vamos a ver, vamos a ver si es que hay algún tipo de acierto que tuvo y por qué. Es decir, vamos a justificarlo. Y una vez hayamos concluido esta tabla, vamos a escribir nuestra reseña comparativa. Ojo, la reseña comparativa es una por los dos textos. Esto no significa que vamos a entregar dos reseñas, solo es una. Se llama comparativa justamente porque compara los dos elementos. Ustedes ya tienen esta tabla, es decir, lo único que van a hacer es ir comparando o justificando más bien a través de su reseña las respuestas que fueron incluyendo en estos espacios. Entonces, solamente van a hacer una reseña que contenga como tal una introducción en donde incluyan las referencias, que también incluye un párrafo que introduzca el contenido de la reseña. Después nos vamos al desarrollo o cuerpo. Son 2 párrafos de 8 a 10 renglones en los cuales coloquemos un resumen de los escritos. Recuerden que el tema del resumen lo vimos la semana pasada y vamos a colocar aquí datos que sustenten lo que vamos a concluir. Entonces, en la conclusión va a ser solamente un párrafo de 8 a 10 renglones en el cual ustedes comparen y vayan cerrando lo que comenzaron a sostener en el desarrollo. Entonces, para concluir, ya únicamente es justamente concluir o cerrar con lo que ya sustentaron dentro de lo que fue el desarrollo o cuerpo. Y listo, habrán concluido con su actividad integradora. Para esta no hay ninguna grabación ni de audio ni de video, es únicamente utilizar su lenguaje escrito. Así que cuéntenme, ¿tienen alguna duda con respecto a la actividad integradora número 6? Mayra, te escucho. Aquí en donde, bueno, en el punto número 3 dice, terminando la descripción, dice introducción o entrada, referencia bibliográfica de los artículos reseñados. ¿Tenemos que hacer un escrito sobre eso o ahí me perdí? ¿Me puedes volver a repetir tu duda? También me perdí un poquito con tu pregunta, por favor. Sí, me perdí en el punto donde dice la introducción o entrada, referencia de la bibliográfica de los artículos reseñados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Específicamente me perdí en esa pregunta. Únicamente agregar las referencias y comenzar a escribir tu reseña. ¿Recuerdas las referencias? ¿Qué fue lo que vimos durante el manual? Que se tiene que incluir los datos de la lectura, que es autor, año, en dónde fue publicado, cuándo fue consultado, el enlace. Sí, en este caso, como es un artículo que nos proporciona Prepa en línea, ¿es una referencia indirecta o es directa? A lo mejor me he equivocado en alguna. No, para empezar, no hay referencias directas ni indirectas, esas son citas, Ya. ¿ok? Sí. Las referencias, para que no nos equivoquemos, se las voy a volver a presentar, porque sí, de repente se confunden. Primero, por favor, asegúrense de descargar este manual para que lo tengan bien presente.
tenemos una cosa que son citas. Las citas son cuando tomamos palabras del autor, que puede ser directa, es decir, que las tomamos tal cual para copiar y pegar, y las colocamos entre comillas, y pueden ser cortas, que contengan menos de 40 palabras, o largas, que contienen más de 40 palabras. O pueden ser indirectas. Aquí tenemos muchos ejemplos de cómo realizarlas. Esas son las citas, las palabras del autor o la autora. Por otro lado, tenemos las referencias. Las referencias son estas. Las referencias incluyen nombres, por ejemplo, aquí nos aparecen aquí todos los nombres, nos aparecen el año, el nombre y puede tener, por ejemplo, el título. Aquí nos aparecen todos los nombres, nos aparece el año, nos aparece el título, nos aparece también cuál es la edición y nos aparece el título. Esa es una referencia. Lo que les está pidiendo la actividad integradora son las referencias de los artículos. Si suben, aquí están. Lo único que ustedes tienen que hacer es cambiar el día de la consulta, porque ustedes no lo están consultando el 13 de diciembre. Lo están consultando, por ejemplo, hoy, 24 de enero, o lo consultaron ayer, 23 de enero, o lo van a consultar hasta el domingo, que sería 28 de enero, me parece. Sí, 28 de enero. Entonces, eso es lo que ustedes van a cambiar. Pero básicamente ya les están proporcionando los datos. Pero nuevamente, son referencias, no citas. Si ustedes incluyen citas, bienvenidas, pero lo que les está pidiendo como tal actividad son referencias. Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, Mayra, ¿cuál es tu duda? En cuestión a la tabla, en el propedéutico nos especificaban el tipo de letra y el tamaño. Ahorita ya veo que ya no. Tenemos que hacer nuestro trabajo ya como por default en cierto tamaño de letra para que sea, pues tenga mayor contenido y no sea mucha letra grande. Lo usual es que se utilice 11-12. Por ejemplo, si utilizan 20, va a ser un tamaño más grande, pero aquí también lo importante es lo que ustedes incluyan. No va a funcionar mucho si utilizan una letra del tamaño 11, si únicamente cuando les hacen una pregunta de, por ejemplo, la última que dice, enlista los aciertos del autor, y únicamente le ponen el nombre y ya. Entonces, lejos del tamaño, recuerden responder bien las preguntas porque eso es en lo que se sustenta su reseña. Pero como tal, tú lo mencionaste, no les pide un número ni un tipo de letra, pero lo usual es que sea una letra comprensible, que puede ser Arial o Calibri, y lo usual del tamaño es 11-12. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, entonces, recuerden, para esta actividad integradora no hay ningún audio a elaborar. Si tienen más dudas acerca de lo que pide la actividad, recuerden que aquí está la rúbrica, por ejemplo. En la rúbrica les indica, por ejemplo, el cuadro, les indica la cuestión de la comunicación, si se están siguiendo las normas, si hay errores ortográficos, nos indica también la parte del pensamiento crítico o el plagio, por ejemplo. Entonces, esas son las actividades que hay que realizar a lo largo de esta semana. Y por aquí tenemos lo que son las otras dos actividades, que son dos actividades formativas y también actividades socioemocionales, ¿ok? Entonces, voy a presentarles lo que son las dos encuestas que son las importantes porque
hay que contestarlas para que ustedes vean la semana número 4. No la van a ver desde ahorita, sino más bien que cuando se active van a poder visualizarla. Entonces aquí están, son 2 encuestas. La primera es opina sobre tu asesor virtual. Acá, por favor, tengan en cuenta algo. Van a contestar esta encuesta y cuando contesten esta encuesta van a asegurarse de ser los más honestos y honestas posibles. Yo no voy a visualizar quién envió cierta respuesta. Ustedes recordarán que ustedes reciben retroalimentaciones para que puedan mejorar en ciertas áreas. Ahora va a ser al revés. Ustedes van a retroalimentar mi trabajo para que entonces pueda yo mejorar en ciertas áreas. Así que recuerden, les tomará un aproximado de 15 minutos y ustedes van a contestar con la mayor honestidad posible. No va a bajar ni tampoco va a subir su calificación. Es únicamente justamente para que yo pueda mejorar esas áreas que me puedan indicar. Esa es una encuesta. La segunda tiene que ver con el módulo 2. Es lo mismo, no vamos a visualizar, por ejemplo, Luis dijo tal del módulo 2, vamos a bajarle calificación. O Laura dijo tal del módulo 2, vamos a subirle calificación. Es más, hasta exenta va a estar. Eso no lo vamos a hacer. Lo que ustedes van a opinar dentro de estas encuestas es para mejorar ciertas áreas. En la primera encuesta es para lo que yo puedo mejorar como asesora virtual y lo segundo, que es el módulo 2, tiene que ver justamente con el módulo en sí, con lo que tiene que ver con sus actividades y todo lo que incluye el módulo. Entonces, son aproximadamente 10, 15 minutos y, por ejemplo, aquí justamente dice, usted no es elegible para contestar el cuestionario. A ustedes les aparece diferente porque ustedes sí lo pueden contestar. Lo único que yo voy a ver es lo que se podría mejorar con recursos, contenidos y actividades del módulo. Así que es lo que vamos a tener dentro de lo que es estas 2 encuestas. ¿Por qué les menciono que es bien importante que las respondan? Porque después de que ustedes las respondan, van a poder visualizar la semana número 4. Si, por ejemplo, llega el lunes y no respondieron las encuestas, no van a poder ver la semana número 4. Por ende, se van a ir retrasando con la entrega de sus actividades de esa semana, tomando súper en cuenta que ya es la última semana y que no hay ningún tipo de prórroga para esa última semana. Entonces, por favor, sí revisen muy bien que hayan guardado y enviado su cuestionario. Estos 2 que les acabo de presentar, porque si no, entonces no van a poder ver la semana número 4. Y repito, va a ir retrasando su trabajo y también es para que recordarles que al momento en el que ustedes responden estas encuestas, no va a afectar en nada su calificación, de ninguna manera, ni positiva ni negativamente. Es una cuestión de análisis para consultar qué es lo que se puede mejorar dentro de este espacio, particularmente del módulo número 2 y mi trabajo como asesora. ¿Alguna duda con respecto a estas 2 actividades que van a realizar? No, ninguna. Todo bien. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna duda pendiente acerca de las actividades integradoras de esta semana? No, Ninguna. asesora, hasta ahorita no. Ok, muy bien, gracias. Entonces, voy a avanzar a lo que es la presentación. Voy a dejar de compartir. Y voy a volver a compartir lo que es la presentación porque ya vamos cerrando, ya vamos terminando con este espacio. Recuerden que el siguiente es el día viernes en un horario de las 5 de la tarde. Son 2 horarios diferentes. Recuerden que miércoles es a las 6 y viernes a las 5. Ok, ahora, importante, recuerden por favor revisar la rúbrica de cada actividad integradora y por otro lado también recuerden que las extensiones, si es que hay un justificante de por medio, se puede otorgar. Por ejemplo, si me indican que tuvieron mucho reposo en su cama porque se los indicó el médico, es aceptable
presentando la receta médica, por ejemplo. Entonces, es así como ustedes van a presentar un justificante para que se les pueda otorgar una extensión de tiempo. Si, por ejemplo, me dicen, asesora, estaba por enviar mi actividad, pero en el último minuto, que ya eran las 11:59, ya no la pude enviar porque la plataforma se saturó. Ya no se puede porque recuerden que justamente es lo que se les va mencionando, que se puede enviar la actividad con tiempo de anticipación, porque ya en el último minuto pueden suceder esas cosas y ya no es como un motivo como tal justificante. Así que es así como vamos diferenciando para que ustedes puedan enviarlo. Ojo, si ustedes no enviaron la actividad, yo no voy a asignarles una extensión si ustedes no me indican qué fue lo que pasó. Para solicitar la extensión, ustedes tienen que decírmelo, no al revés. Es decir, ustedes me van a mandar un mensaje por la plataforma. Recuerden que ahí está la mensajería y también está el correo que les proporciono durante la bienvenida al módulo. Entonces, es una u otra, pero ustedes me tienen que solicitar la extensión. Si, por ejemplo, ustedes saben que estuvieron enfermos y no pudieron entregarla, no va a ser como que de repente yo perciba que eso fue lo que les pasó y que les envíe, oye, me enteré que estabas enfermo, te voy a asignar una extensión de tiempo. No, no es así. Recuerden que ustedes me tienen que decir, asesora, me pasó esto, esto y esto, podría otorgarme una extensión. Ya entonces ya yo les menciono sí, no, dependiendo del motivo y van a tener un tiempo límite. Entonces, cuando soliciten la extensión de tiempo, ya tienen como tal que tener avanzada, si no es que finalizada su actividad, porque si me la solicitan el miércoles y se les da tiempo límite de entrega el jueves y la quieren enviar el viernes, ya no se va a poder otorgar otra extensión de tiempo, ¿vale? Así que tengan eso presente. Y último día para solicitar la extensión de tiempo es justamente hoy de la semana pasada, que fue la unidad número 2 con las actividades integradoras de la semana número 2. Así que por favor, coméntenme, ¿tienen alguna duda con respecto a esta semana número 3? Ninguna. Ok. Muy bien. Si no hay ninguna duda, entonces recuerden que el siguiente espacio abierto es el día viernes. Si tienen alguna otra duda, a ustedes que estuvieron en tiempo real o a quienes estén viendo la grabación, me pueden escribir también al espacio de la mensajería o al correo o esperar a que sea el día viernes y poder ingresar para poder participar y expresar su duda. Si no queda ninguna más por el momento, les agradezco mucho su participación en este espacio. Ha sido un gusto interactuar con ustedes. Pasen una excelente tarde y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Gracias, hasta el viernes. Hasta luego, Hasta luego, maestro. mis